Gracias a ti por estar con nosotros. Saber para servir. No faltará quien nos esté escuchando y tenga muy metido en la cabeza que nació para maceta y del corredor no va a pasar. No faltará quien nos escuche y piense por diversas situaciones de su vida, infancia, adolescencia, algunas experiencias tal vez inclusive de trabajo o una relación de pareja tóxica, que piense que es que la cabeza no me da. Yo realmente no puedo, ni sé cómo. Hay quienes nacen inteligentes y hay quienes no. Pero eso, queridos amigos, es una falacia, una historia que nos hemos tragado como cuentos chinos, ¿no? Que en este país sobran, abundan los cuentos chinos. A cada instante nos cuentan cuentos chinos, desde las autoridades hasta nuestros vecinos. Todos nosotros poseemos una genialidad innata, la capacidad de resolver problemas y de poder mejorar nuestra calidad de vida. Tal vez la primera persona que logró concretar una metodología hablando de que tenemos esa genialidad interna y teníamos que saberla despertar fue José Silva, con el método Silva, en donde se nos dice una y otra vez, inclusive a lo largo de los ejercicios, que la diferencia entre un genio y una persona común es que el genio usa más de su mente y la usa de una manera especial. Y tú puedes aprender a usar más de tu mente y a usarla de una manera especial. A raíz de la metodología surgen una serie de abanicos de posibilidades que van profundizando en lo que es la capacidad de aprendizaje que los seres humanos tenemos. Si tú eres de las personas que cree que naciste para maceta y del corredor no vas a pasar, o que te han vendido la idea, padres, hermanos, maestros o tu propia pareja, de que es que la cabeza no te da, pues este programa es muy importante que lo escuches. Lo hemos titulado Despierta tu genio. Y nos acompaña para hablar del tema y que le agradecemos una vez más llegue hasta nuestro programa. Ella es Tessy Picasso, originaria de La Habana, Cuba, pero ya viviendo en México desde hace varias décadas, diplomada en Psicología, Historia del Arte y Filosofía. Ha sido guionista para diversas cadenas televisivas, algunas de ellas de las más importantes en América Latina, y durante 8 años escribió obras inclusive para la XCW Radio y 7 obras originales para televisión. Fue presidenta de la Fundación Porvenir, una asociación civil, y del Patronato de Casa de la Amistad para Niños con Cáncer, una institución de asistencia privada. En el 2006 escribe el guión de una película titulada Guadalupe y hace ya algunos meses llegó a nuestras manos su primera novela, pero que curiosamente, siendo novela, nos habla de una realidad tuya y mía, de cómo despertar nuestra genialidad y usar el talento que todos tenemos. Diferente entre cada uno, ¿no? Yo creo que parte del problema es que a veces queremos hacer lo que el otro hace y no nos damos cuenta que si el otro es excelente en lo que hace, hay otra área que es la nuestra en donde nosotros podríamos ser excelentes. Nos convertimos a veces en monos imitadores del otro y como a fuerza quiero ser como el otro, no llego a descubrir mi propio talento, que es diferente al de la otra persona. Pero sean cuales sean nuestros talentos, todos los tenemos y todos tenemos esa genialidad que nos ayuda a utilizar más de nuestra mente, a usarla de una manera mejor y resolver problemas. Tessy, me encanta una vez más recibirte aquí en el programa. Muy bienvenida y gracias por estar aquí. Al contrario, Rosita, mil gracias por invitarme. Yo sé que tú eres una verdadera experta en este tema y vengo con toda la modestia de que yo soy una guionista, una escritora. Sin embargo, cuando mi coautora, Linda Meek, me invitó a escribir este libro, me involucré muchísimo, me fascinó el tema. También yo había tenido hijos que habían tenido algunas dificultades para encontrar su genio
y actualmente un nieto que lo veo florecer y soy la más feliz. Y entonces me sentí verdaderamente identificada con esta historia. Creé unos personajes, Diego y Alma, que creo que todo nuestro auditorio, en un punto o en otro, se pueden identificar con Diego y con Alma, con su baja autoestima, porque todos en algún momento, nuestra educación tradicional, nuestros padres, nuestros maestros, las figuras de autoridad, nos dijeron al principio de nuestra vida que niño no hagas eso, niño qué tonto eres, niño cómo es posible que actúes de esa manera, no digas esas cosas, cállate. ¿Y cuántas veces hemos oído eso en nuestra infancia, incluso en nuestra edad adulta? Por cada vez que te dijeron, sí, claro, qué bien, así es como se hace, excelente. Si nos hubieran dicho lo contrario, la misma cantidad de veces, sí, claro, excelente, que las veces que nos dijeron que no podíamos, seguramente desde muy temprano habríamos podido descubrir el genio. Sin embargo, pues, ante la realidad de que ya somos adultos, primero que todo, bueno, que los padres lo puedan corregir oportunamente y dejen florecer el genio de sus hijos. Pero además, si ya somos adultos y queremos corregir nuestra vida, tenemos toda la capacidad y toda la posibilidad de descubrir nuestro genio. El cerebro es increíble, es una herramienta increíble, es de una plasticidad, o sea, de una posibilidad de modificarse extraordinaria. Es una herramienta para llevarnos a la felicidad, para modificar nuestra conducta, para modificar nuestra vida y la de la comunidad, impactándola de otra manera. Ciertamente que dices una gran verdad y algo, queridos amigos, que deberíamos explorar de manera más profunda. El cerebro es como plastilina. Puede cambiar sus formas, sus maneras, sus procesos. Cuéntanos, ¿por qué es importante el despierta tu genio y qué es lo que tú le dirías a cualquier persona que cree que nació para maceta del corredor no va a pasar? ¿Qué cosas debemos de aprender a explorar, descubrir y potenciar para salir de ese esquema tan rígido y tan limitante? Pues como tú acabas de mencionar, las características del cerebro son importantes de conocerse. En efecto, tenemos un hemisferio derecho y uno izquierdo. El derecho es donde está la creatividad, donde están los sueños, donde están los proyectos. Y el izquierdo es lineal y ordenado. Generalmente todos tenemos un hemisferio dominante. Las personas que tienen un hemisferio derecho muy desarrollado, o es el que domina su personalidad, generalmente están siempre soñando, imaginando, creando proyectos, etc. Pero ¿cuántos de esos genios locos vemos fracasar y no llegar a nada? Porque es absolutamente indispensable crear un diálogo constante entre los dos hemisferios. El izquierdo es ordenado, es lineal, es capaz de llevar a cabo esas cosas que el derecho sueña e imagina. Entonces, aquella persona que está dominada por el izquierdo, generalmente es una persona muy organizada, muy rutinaria, y diríamos pues que es una persona quizás a los ojos de otros aburrida. Pero ahí está su hemisferio derecho. Lo único que tiene que hacer es conectarse con él y despertarlo y dejarlo que imagine. Entonces, en este diálogo entre estos dos hemisferios es que podemos encontrar el genio. El genio imagina algo y le dice al izquierdo. Imagina algo con el derecho y le dice al genio izquierdo, ¿qué te parece esto? ¿Cómo podemos aterrizarlo? Y el genio le va a dar una serie de lineamientos, ¿no? En ese constante charlar entre los dos hemisferios. Entonces es muy importante que nos demos cuenta cuál es nuestro hemisferio dominante, aprovecharlo al máximo, porque esa va a ser nuestra fortaleza, y desde luego fortalecer el otro para que pueda surgir la genialidad. La otra cosa que debemos así de saber del cerebro es que tenemos 3 cerebros. Uno que es el reptiliano, que es el primer cerebro que tuvo un ser vivo, que salió del mar y que aún
tienen los reptiles y por eso se llama de esa manera. El cerebro mamífero, que es como un organismo increíblemente creado por Dios, que no requiere para nada de nuestra participación, a menos de que sea para obstaculizarlo, que es el que mantiene nuestro cuerpo funcionando a la perfección. ¿A poco tenemos que decirle al corazón, oye, tienes que palpitar tantas veces, llevas muy pocas vueltas de la sangre que entra a mi cerebro y que pasa por mis pulmones? No tenemos que preocuparnos, ahí está todo funcionando a la perfección, a menos de que le pongamos un traspiés, porque también lo podemos perjudicar con malas costumbres, etcétera, algo que no vale la pena ni explorar porque todos sabemos. Y el tercero, que es el sombrero pensante, la neocorteza. Esta neocorteza que es donde reside la inteligencia, la genialidad. Ahora, si nosotros no tenemos también, volvemos a hablar de la armonía, esos 3 cerebros contentos y comunicados, también va a ser un obstáculo para encontrar la genialidad. El cerebro, nuestro cerebro más viejo, el cerebro del lagarto, ¿verdad? Ese cerebro puede ser nuestro mejor amigo, pero también nuestro peor enemigo. Ese cerebro es el que nos invita a la vida, el que nos va a ayudar a tener una relación sexual satisfactoria. Es el que nos va a defender si algo nos ataca. Bueno, yo creo aquí, Tessy, que si estamos hablando del cerebro reptiliano, Ajá. estamos hablando de las funciones básicas de regular la respiración, o sea, no podemos vivir sin aire, y el cerebro reptiliano está precisamente localizado en lo que es el tallo encefálico, que compartimos precisamente, como tú decías, con el lagarto. Ya el mundo de las emociones, estaríamos más hablando del cerebro mamífero, donde se ubica el sistema límbico, la amígdala, que precisamente genera nuestras posibilidades de responder con ira, o el hipotálamo, que es una glándula que regula la sexualidad, el apetito y varias cosas más, ¿no? Tenemos ahí, para que nuestros amigos que nos están escuchando lo ubiquen, ¿cómo es que tenemos 3 cerebros? Bueno, son las diferentes estructuras del cerebro humano, el cerebro o la parte más antigua, desarrollada hace más de 500 millones de años, es el cerebro reptiliano, precisamente, y posteriormente el cerebelo. Ya el cerebro mamífero aparece hace unos 300 millones de años, y por último, la neocorteza, que es la que está dividida en 2 hemisferios, hemisferio derecho, hemisferio izquierdo, y que es lo que hace de los seres humanos, pues seres pensantes, ¿no? Sobre todo por la parte frontal de la corteza, lo que se llaman los lóbulos frontales y prefrontales, que es donde tú y yo y todos los seres humanos tomamos decisiones. Esa parte del cerebro en particular no la tienen ni siquiera los simios más evolucionados de tipo antropoide, que son los chimpancés y los gorilas, ¿no? A lo que voy con los cerebros más antiguos es que reaccionan huyendo o atacando cuando se sienten lastimados, heridos o amenazados. Entonces, también el ser humano guarda los recuerdos de todas esas agresiones que el niño recibió en los primeros años de su vida. Y cada vez que se sienta agredido nuevamente en su edad adulta, va a hacer la misma reacción, a esconderse o meterse dentro de sí mismo, o sea, a huir de una responsabilidad o de un problema o de una situación, o agredir, y se puede volver una persona agresiva. Realmente eso no es más que una reacción que debemos corregir, y esta es a donde iba. La manera de corregirlo, como dijimos al principio, es la plasticidad del cerebro. Nuestro cerebro crea caminos neuronales, como cuando aprendemos a caminar o a nadar o a andar en bicicleta o a manejar o cualquier cosa que hacemos automáticamente, y crea un camino neuronal. También para estas reacciones hay caminos neuronales. Y si podemos borrarlos y crear unos nuevos, vamos a podernos librar de todas esas lastimaduras, de todas esas heridas de ese niño herido del pasado. Sí, sabemos que en el libro efectivamente han logrado algo que a veces no es nada fácil,
poner en formato de novela una serie de conceptos que tienen que ver con esa neuroplasticidad, que tienen que ver con la autoestima, que tienen que ver con el potencial del aprendizaje, con los sistemas de aprendizaje acelerado que hoy existen. Cuéntanos del libro y de esta historia. Bueno, la historia es una historia, sentimos que muy hermosa. Este niño Diego realmente sufre muy fuertemente, muy dolorosamente el rechazo de su padre. Es echado del colegio por tonto y alcanza a escuchar una conversación de su padre diciendo que hubiera preferido que lo hubieran corrido de la escuela por rebelde que por bruto, porque en esa familia, como en muchas familias, como que uno de los valores principales es la inteligencia. Este niño se convierte en un adolescente muy rebelde, porque obviamente prefiere ser rebelde a ser bruto, y mejor se une en su nueva escuela a los que hacen toda clase de barbaridades, porque ahí, pues, no corre el riesgo de ser llamado bruto, se une a un grupo al que puede pertenecer sin necesidad de sobresalir. Tiene una madre adorable, que lo quiere muchísimo, y unos abuelos sensacionales, cuyo cariño los rescata. El amor, sin lugar a dudas, es de las cosas más importantes que podemos necesitar para salir de un problema de baja autoestima. Cuando alguien nos ama y cree en nosotros, ahí tenemos la salida. Y esta madre amorosa, estos abuelos, especialmente la abuela, muy amorosa, le busca la salida a este chico, lo invita a su casa, ella toca en la flauta y el niño cree que va pues a una comida familiar y está aceptando ir porque está tratando de deponer las armas. Y la abuela le habla de cuando era niño, de su creatividad cuando era niño, de cuando escribía estos cuentos maravillosos y los ilustraba utilizando todos sus sentidos. Y lo invita a utilizar como entonces, como cuando era pequeñito y su genio estaba intacto, a utilizar su vista, su oído y todo su cuerpo para aprender. El niño se queda sorprendido, se da cuenta el adulto narrando, porque es ese adulto el que narra la historia, este adulto que narra, se da cuenta que lo trata como a un canario que se le podría escapar de las manos, y él quiere estar en esa jaula del amor que ella le ofrece. Entonces ese es su primer paso a deponer las armas y a querer aprender y a recuperar su autoestima. La abuela le presenta a Paul Scheele, que es un personaje real, en la vida real, es una persona que ha creado el aprendizaje acelerado, las técnicas de aprendizaje acelerado, y la abuela se lo presenta. Y este primer encuentro con Paul Scheele también le abre un nuevo camino. El Paul Scheele le habla como a un ser inteligente. Y Paul Scheele es un hombre adulto, exitoso, un genio, como él lo visualiza, y él se siente que me está tratando como una persona inteligente, por lo tanto debo de poder serlo, ¿no? Entonces, en esta relación con Paul Scheele, él encuentra cuáles son los procesos de aprendizaje acelerado, que son el estímulo de los sentidos, como le dice la abuela. La madre le proporciona ese medio ambiente armonioso y la abuela contribuye a lo mismo para que donde no existe el error, es algo maravilloso saber que el error no existe, que la palabra de error y acierto, la frase de error y acierto está mal, porque realmente cada error es una manera de saber que así no es un acierto. Ya aprendimos que de esa manera no, por lo tanto tenemos que buscar otra respuesta. Entonces, aprender que el error no existe, eso te hace sentir muy seguro de ti mismo. Si has cometido muchos errores, si has aprendido de ellos, ya aprendiste. Fue un éxito, ¿no es cierto? A aprender de una manera divertida, a explorar, a hacer del aprendizaje una aventura, a ponerse retos, a retroalimentar. Paul Scheele y todos quienes participan en su educación empiezan a retroalimentarlo positivamente en cada uno de sus éxitos. Descubre la maravilla de visualizar y poder alcanzar lo que visualiza. Aprende a dialogar, a discutir, a presentar, a representar juegos y roles, que es una manera de despertar nuestra imaginación y nuestra creatividad que nos lleva a esa
inteligencia completa. Despierta tu genio, usa tu talento. Este es un libro de Tessie Picasso y Linda Meek, editado por Editorial Urano. Lo pueden conseguir en cualquier librería. Efectivamente, dentro de la historia se menciona a Paul Scheele, creador del photo reading, y quien ha ido conjuntando una serie de técnicas creadas también por diferentes personas. La relajación, que es la del método Silva, como él mismo en una conversación que tuvimos me lo comentaba. Él tomó el curso de dinámica mental hace muchos años, como son los mapas mentales de Tony Buzan, y en fin, conjugó una serie de técnicas que llamó precisamente accelements, o elementos de aceleración, por así llamarlos, y es creador propiamente del photo reading, lo que se llama la fotolectura, una capacidad para leer con mayor rapidez. Y algo que nos decías, Tessie, es el uso de los diferentes sentidos. Hoy sabemos que nuestro aprendizaje implica a toda la persona, a todo el ser, ¿no? Y que entre las cosas que me parecen muy importantes, mencionas en el libro, es el papel que juegan las emociones en el trabajo de aprender. Bueno, absolutamente las emociones son fundamentales. De las cosas más importantes para poder recordar y realmente aprender el conocimiento, que ese conocimiento quede como parte nuestra, es que las emociones participen. Y en el sistema de Paul Scheele, en el aprendizaje acelerado, las emociones son fundamentales. Poco antes hablaba de estos juegos, de estas representaciones, generando juegos y roles. El hecho de participar en estos juegos y roles nos puede ayudar a contribuir a incluir nuestras emociones en el aprendizaje. En esta historia hay también una historia de amor. La historia de amor entre este chico que se convierte en un neurocientífico, en un hombre muy conocedor de todos estos temas, que es el narrador de la historia, y una joven de otra clase social completamente diferente que él, que llega a su vida por razones que mejor lean el libro para descubrirlo, porque son razones muy interesantes. Y esa chica se enamora del maestro. No lo ve como maestro, él la ve como alumna, pero ella no lo puede ver como maestro, y este amor que siente por este maestro le devuelve la autoestima, que estaba destruida en ella también, pero también a través de las emociones que él despierta en ella logra aprender de una manera increíble. Él de pronto se da cuenta que está despertando un genio extraordinario que estaba verdaderamente sepultado. Entonces, creemos que las emociones son muy importantes. Por otra parte, unas técnicas muy valiosas de Paul Scheele son el uso de las inteligencias múltiples, la verbalingüística, estimular nuestra manera de hablar. A veces hablamos fatal, utilizamos unas cuantas palabras y las repetimos siempre para decir para decir cosas muy diferentes usamos las mismas palabras. La verbalingüística hay que estimularla, la lógica matemática, que todos pensamos, ay no, que flojera la lógica matemática, pero simplemente es organizar nuestros pensamientos, crear temas y subtemas. La visual espacial, que es la kinestésica, la del ser kinestésico, que es el que necesita de todos sus sentidos para aprender. Generalmente en las escuelas aprendemos a través del oído. Es el oído, estamos sentaditos ahí en la escuela y el maestro está hablando. Y si no somos auditivos, que sea nuestro canal preferido de aprendizaje, estamos perdidos, porque ya vamos a estar imaginando la inmortalidad del cangrejo mientras habla el profesor. El visual, pues, puede aprender leyendo, en fin, pero el kinestésico va a tener que utilizar todo su cuerpo, todos sus sentidos. Y para esto recomendamos muchísimo la danza, el ejercicio, toda clase de deportes, desde luego hacer mapas mentales, como tú acabas de mencionar. Para el aprendizaje, el que hace mapas mentales está utilizando todos los sentidos, colorear en diferentes colores, diferentes informaciones que estás poniendo dentro de este mapa mental para poderlo recordar. En fin, es muy importante usar absolutamente todos los sentidos. La intrapersonal, que cuando nos damos tiempo para profundizar en nuestros pensamientos, cuánto nos damos 5 minutos
para reflexionar o para meditar, que simplemente es quedarnos en silencio y darle oportunidad a nuestro cerebro y a nuestro ser de descansar y de salir. Hay una ilustración en el libro que me gusta, que habla de que en la escuela tradicional aprendemos como si tuviéramos un embudo sobre la cabeza, ¿no? Y nos entra por goteo la información. Y que si volteáramos ese embudo al revés y nos los pusiéramos como sombrerito, toda nuestra creatividad podría salir de ahí y surgir transformacionalmente por ese pequeño agujerito como un geyser hacia afuera. Entonces eso es importantísimo. Pensemos en esa metáfora del embudo, porque nos ayuda a entender lo diferente que es aprender por goteo o aprender sacando lo que tenemos de nosotros para realmente impactar a los demás con nuestro aprendizaje, con lo que hemos aprendido. Desde luego la interpersonal, que es fundamental para que podamos comunicarnos con los demás. La musical rítmica, es increíble cuando no tenemos buena memoria, como si le ponemos música no los aprendemos seguro. La naturalista, el ver cómo funciona un árbol, cómo es un árbol, nos puede llevar a hacer un extraordinario mapa mental, porque así es un mapa mental, con la misma estructura que es la de un árbol. Y bueno, finalmente, si me dejas mencionar cuáles serían las recomendaciones para facilitar que un niño o un adolescente pueda aprender mucho más y mejor y encontrar su genio y desarrollar sus talentos, le diríamos a las madres, que todavía están muy a tiempo, favorece que tu hijo o tu hija, su capacidad, todas las capacidades, y estimúlales todas las capacidades que veas que tiene, en vez de procurar darle otras que a lo mejor no son las que tiene. Procura que su entorno le brinde seguridad. Una seguridad emocional es fundamental para que su autoestima esté tranquila y pueda desarrollar todo lo que tiene. Retroaliméntalo positivamente cada vez que hace algo bueno, que hace algo bien. No le hagas ver que algo está mal, porque algo que está mal aprendió a que así no. O sea que de todas maneras es un logro. Enséñale cómo funciona el cerebro y la maravilla que es. Porque sí, el saber cómo es. Bueno, habría que indicarle que algo está mal. Ahora, que claro, eso es algo que le enseña a cómo hacerlo mejor. Exactamente. Que si algo hace mal, está el aprendizaje de que así no es, ¿no? O sea, sí sabemos que existe algo que hicimos mal, pero digamos que si no lo etiquetamos como ya metiste claro. la pata, no, pues ya aprendiste que así no. Es un enfoque diferente, pero es lo mismo, ¿no? Así no, pero en vez de decirle así no, ya aprendiste que así no. Vamos a aprender de otro modo en saber que así sí. Estimúlalo a tomar notas haciendo mapas mentales, es importantísimo. Y sobre todo, pues, quiérelo. Quiérete a ti mismo, porque tú también eres ese niño herido. Tú también eres ese niño herido que fuiste en algún momento. Yo creo que esta es la clave de todo, ¿no? El amor, pues no es un tema de filosofía, es un tema de realidades psicológicas para el ser humano, y el amor nos rescata de cualquiera de nuestras tormentas y nos ayuda, nos favorece el crecimiento. Yo quiero dar las gracias a Tessy Picasso, que nos ha acompañado el día de hoy. Le felicito por su libro Despierta tu genio, usa tu talento, de Editorial Urano. Las gracias a Dios por este espacio que nos permite, a ti el más importante de todos, una vez más. Gracias por tu paciencia al escucharme, por ayudarme siempre a crecer contigo. Que Dios te bendiga.